Hola, ¿cómo están? La enseñanza del día de hoy trata sobre la suma y resta de fracciones mixtas o números mixtos. Desarrollaremos paso a paso tres ejemplos donde vamos a poner en práctica conceptos estudiados anteriormente. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. Antes de comenzar a resolver operaciones con números mixtos, vamos a hacer la siguiente observación. Tenemos dos fracciones mixtas, una de ellas está mal escrita. Recordemos que las fracciones mixtas o números mixtos constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Estas fracciones generalmente vienen de unas fracciones impropias, es decir, cuyo numerador es mayor que el denominador. Observemos, si estas fracciones mixtas vienen de una fracción impropia, tenemos que asegurarnos que la fracción que compone ese número mixto tiene que ser una fracción propia, es decir, el numerador debe ser menor que el denominador. En este caso, la primera fracción tiene la parte entera que es 5 y la fracción es propia, es decir, 3 es menor que 4. Por lo tanto, esta fracción está bien escrita. Mientras que la segunda tenemos una parte entera y la fracción, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, esta fracción mixta está mal escrita. Es un detalle que tenemos que tener en consideración cuando transformamos una fracción impropia a un número mixto o fracción mixta. En este primer ejemplo vamos a sumar estas dos fracciones mixtas. La primera, 5 con 3 cuartos, más una parte entera con 3 quintos. Entonces, sumarlo de esta forma es difícil, de hecho no se hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a transformar cada una de estas fracciones mixtas a fracciones, llamémosle, normales. Por ejemplo, vamos a comenzar con 5 con 3 cuartos. Esto vamos a pasarlo a una fracción común y corriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Tenemos que fijarnos en el denominador de la fracción propia. En este caso es 4. Este mismo denominador lo vamos a escribir acá. ¿Qué vamos a escribir por numerador? Vamos a multiplicar 5 por 4 y le vamos a sumar el numerador 3. Entonces 5 por 4, 20, más 3, 23. Es decir, tener 5 enteros con 3 cuartos es igual a tener a 23 cuartos. Eso lo traemos para acá. Más, ahora vamos a ver cómo vamos a transformar un entero con 3 quintos. Entonces un entero con 3 quintos va a ser igual, conservamos el mismo denominador de la fracción propia, en este caso es 5. ¿Qué va a tener por numerador? Multiplicamos 1 por 5 y le sumamos 3. Entonces 1 por 5 es 5, más 3 es 8. Total que esto es 8 quintos. Ya lo transformamos a dos fracciones normal, entonces lo sumamos por cualquiera de los métodos que hemos estudiado anteriormente. Aquí vamos a utilizar el método rápido, que es el famoso de carita feliz. Es decir, multiplicamos en diagonalmente 8 por 5 y 4 por 8. Y los denominadores serían 4 por 5. Entonces esto va a ser igual. Esto va a ser una nueva fracción que va a tener como denominador la multiplicación de los denominadores. Es decir, 4 por 5 es 20. Y por numerador va a tener la suma de los productos de las diagonales. Es decir, 23 por 5, el signo más 4 por 8. Entonces esto va a ser igual a 20, lo dejamos exactamente igual. Multiplicamos a 23 por
5, que son 115. 115. Más 4 por 8, eso es 32. Esto va a ser igual a 20 como denominador y sumamos 115 más 32, que eso es 147. Nos está dando 147 veinteavos. Vamos a averiguar si esta fracción se le puede simplificar. El 20 termina en 0, es divisible entre 2. 147 termina en cifra impar, no es divisible entre 2. Vamos a averiguar si esto se puede simplificar por 3. La suma de los dígitos tiene que ser divisible entre 3. 1 más 4, 5, más 7, 12. 12 es divisible entre 3. 2 más 0 es 2, no es divisible entre 3. 20 termina en 0, divisible entre 5. 147 no es divisible entre 5. Total que queda que no se puede simplificar. Observamos que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. Vamos a convertirla a una fracción mixta. En este caso, 147 veinteavos va a ser igual a una fracción mixta que consta de una parte entera y una parte fraccionaria. La parte fraccionaria siempre va a tener el denominador de la fracción. ¿Cómo vamos a conseguir la parte entera? Dividiendo 147 entre 20. Eso, si hacemos la división, la parte entera sería 7. ¿Cómo vamos a conseguir el numerador? Multiplicando 7 por 20 y lo que nos falte para llegar a 47. 7 por 20 es 140. Para llegar a 147 teníamos que colocar 7. Entonces, de tal manera que nos dio 7 enteros con 7 veinteavos. Estos son los resultados. En este segundo ejercicio vamos a sumar algebraicamente 3 fracciones. Una fracción normal y 2 fracciones que son mixtas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar estas fracciones o números mixtos a fracciones normales. 10 tercios lo dejamos exactamente igual y tenemos 1 con 5 sextos. Entonces, como lo hicimos anteriormente, el denominador sigue siendo de la fracción propia, que en este caso es 6. ¿Cómo vamos a conseguir el numerador? Multiplicando 1 por 6 y sumándole 5. 1 por 6, 6, más 5, 11. Total, tenemos 11 sextos. Entonces vamos a ir colocando aquí 10 tercios más 11 sextos. Menos, tenemos 2 con 3 quintos. Entonces esto va a ser igual el mismo denominador de la fracción propia, en este caso 5, y vamos a multiplicar 2 por 5, 10, y le sumamos 3. En este caso serían 13 quintos. Entonces por acá colocamos 13 quintos. Como tenemos 3 fracciones con distinto denominador, vamos a obtener el mínimo múltiplo entre 3, 6 y 5. Eso lo hacemos por acá abajo. Tenemos que 3, 6 y 5, como lo hemos hecho anteriormente, vamos en primera instancia a descomponerlo en sus factores primos. En este caso, observamos los números, hay un número que es par, por lo tanto vamos a comenzar dividiendo entre 2. En el caso de 3 es un número impar, no es divisible entre 2, lo dejamos exactamente igual. 6, diríamos, mitad de 6 es 3, el 5 es impar, no es divisible entre 2, lo dejamos igual. Ya no es divisible por 2 porque todos son impares. El siguiente número primo que me divide a estos dos que están acá es obviamente el número 3. 3 tiene tercera, tercera de 3 es 1, terminó el proceso para el número 3.
tercera de 3 es 1, terminó el proceso para el número 6, y 5 no es divisible entre 3, por lo tanto lo dejamos igualito. Obviamente el número que me divide a 5 es el mismo. Quinta de 5 es 1. Total que el mínimo con múltiplo sería 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. ¿Qué vamos a hacer con este mínimo con múltiplo? Tenemos que la suma algebraica de estas tres fracciones va a ser otra fracción que va a tener como denominador el número 30. ¿Cómo vamos a obtener los numeradores? Simplemente dividiendo este denominador 30 entre cada uno de los denominadores. Y a su vez, en cada división, el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo. Así que en primera instancia tenemos 30 entre 3 y es 10. 10 por 10 es 100. Colocamos el signo que sigue acá, más 30 entre 6 es 5. 5 por 11, eso es 55, menos 30 entre 5 es 6. 6 por 13, y eso es 6 por 3, 18. 6 por 1, 6, 78. Entonces esto va a ser 100 más 155, eso es 155 menos 78 sobre 30. 155 menos 78, eso es 77. 77 sobre 30. Esta fracción ya, si ustedes quieren comprobarlo, no se puede simplificar de tal manera que ahora vamos a convertirla a una fracción mixta. Entonces tenemos que 77 30avos, esto va a ser igual a una fracción que va a tener como parte entera al número 2. ¿Cómo lo conseguimos? Dividiendo 77 entre 30. Entonces tenemos la parte entera es 2. El denominador siempre es el denominador de la fracción impropia. ¿Cómo vamos a obtener el numerador? Simplemente multiplicando 2 por 30 es 60. Lo que me hace falta para llegar a 77 es 17. Entonces tenemos dos enteros con 17 30avos, que es igual a 77 30avos. En este último ejemplo vamos a sumar algebraicamente estas cuatro fracciones. Observemos que en el primer sumando el 5 no tiene denominador, pero se sobreentiende que tiene denominador 1. Lo vamos a colocar aquí para fines demostrativos. 10 con 1/3 y 2 con 2/3 son las fracciones mixtas que las vamos a transformar a una fracción impropia. En este caso vamos a comenzar con 10 con 1/3. Entonces esto va a ser igual, colocamos el mismo denominador 3. Recordemos que para hallar el numerador sería 10 por 3 y le sumamos 1. Entonces 10 por 3, 30, más 1, 31. La siguiente fracción mixta sería 2 con 2/3. Esto va a ser igual, el mismo denominador. Sería 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces, reacomodando acá, tenemos 5 menos 31/3 menos 5/9 más 8/3. Como ya tenemos más de 3 fracciones de distinto denominador, pues entonces ahora vamos a proceder a obtener el mínimo con múltiplo entre los denominadores. En este caso, el mínimo con múltiplo va a ser entre 3 y 9. Lo colocamos por acá como lo hemos hecho anteriormente
y vamos a descomponerlo en sus factores primos. Son números impares, no son divisibles entre 2. El siguiente número primo es el número 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. 3 es divisible entre 3. Esto da 1. Total que el mínimo con múltiplo es 9. Esto lo vamos a colocar acá. Total que la suma de estas 4 fracciones va a ser otra fracción cuyo denominador va a ser el mínimo con múltiplo, que es 9. Este 9 mínimo con múltiplo lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores y el resultado se lo multiplicamos al numerador de la respectiva fracción. Total, aquí dijimos que tenía denominador 1. Entonces dividimos 9 entre 1 es 9 por 5, 45, menos sería 9 entre 3, que es 3, 3 por 31, sería 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, menos 9 entre 9 es 1, por 5 es 5, más 9 entre 3 es 3 por 8, 24. Esto va a ser igual, colocamos el mismo denominador 9 y ahora sumamos por un lado los positivos y por otro lado los negativos. La suma de los negativos es 45 más 24, serían 69. La suma de los negativos sería menos 93 menos 5, eso es menos 98. Esto es igual a una recta. ¿Por qué una recta? Porque tenemos dos números que tienen diferentes signos y se tienen que restar. A lo que esto queda con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es negativo. Y hacemos la resta normal, 98 menos 69, y eso da 29 sobre 9. Esta fracción no se puede simplificar, pues 29 es un número primo. Pero observamos que es una fracción impropia, por lo tanto tenemos que convertirla otra vez a una fracción mixta. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos menos 29 novenos. Esto va a ser igual, al menos que se conserva allí, a la parte entera y una parte fraccionaria. Esta parte fraccionaria va a tener como denominador el número 9. Hacemos la respectiva división entre 29 y 9 y observamos que la parte entera es 3. ¿Cómo conseguimos este numerador? Simplemente 3 por 9, 27. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 29? Eso es 2. Total que tener menos 3 enteros con 2 novenos es exactamente igual a tener a menos 29 novenos. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente a suma, resta de fracciones mixtas o números mixtos. Suscríbanse al canal, dale me gusta al video, compártelo en sus redes sociales y nos vemos próximamente.